Bienvenidos a este webinar denominado Detective de Sonrisas. Somos Ediciones Granica, estamos con Sergio Rulicki. Ante todo les pedimos, como siempre, que mantengan apagadas las cámaras y los micrófonos durante la duración del mismo. Y tienen un chat arriba a la derecha para dejarnos preguntas y demás. Les cuento brevemente que Sergio Rulicki es doctor en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad Austral, licenciado en Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, es un profesor de posgrado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral también, y es autor de 2 libros con nosotros, Comunicación No Verbal y Detective de Sonrisas, libros que están en nuestro sitio web y demás. Y sin más preámbulo, los dejo con Sergio Rulicki para que nos cuente todo respecto a este tema. Todo tuyo, Sergio. Buenas tardes para todos los que estamos acá en Latinoamérica. Para algunos serán buenas noches, creo, en España. Gracias por el interés de participar de este webinar de Granica, basado en uno de mis textos publicados con la editorial, que es Detective de Sonrisas. Acá lo tengo, espero que se esté viendo bien. Este es el libro, del cual les voy a mostrar ahora una presentación que es parcialmente lo que utilizo en la diplomatura en comunicación no verbal que dicto en mi universidad, en la Universidad Austral, y la idea es contarles cómo llegué a lo que se puede leer y ver en el libro. Digo leer y ver porque tiene muchísimas ilustraciones, cada una de las categorías de las sonrisas explicadas tiene su ejemplificación, y lo que yo les voy a mostrar ahora no es el libro en sí mismo, sino el estudio de la sonrisa. De eso les quiero hablar, cómo llegué a producir Detective de Sonrisas, cuál es el origen. Y por eso les presento este webinar, no solo bajo el título de Detective de Sonrisas, como estaba promocionado, sino bajo el título también de El estudio de la sonrisa. Y elegí para la placa de presentación 2 imágenes, una de Carlos Gardel, el ícono de la argentinidad, y la otra, la Mona Lisa, que es un ícono de la sonrisa. Vamos a ver al final de la presentación, después de haberles explicado todo el recorrido, qué interpretamos acerca de las sonrisas características tanto de Gardel como la que ha quedado plasmada para la inmortalidad en el lienzo de Leonardo da Vinci de la Gioconda, es decir, de la Mona Lisa y su famosa sonrisa. Voy a empezar contándoles que lo que estamos viendo es la imagen de un chimpancé juvenil. Este chimpancé está expresando lo que cualquiera de nosotros podría interpretar como una sonrisa. Sin embargo, no es tal cosa, aunque sí está en el origen de la evolución de la expresión humana. Lo que estamos viendo es uno de los fenotipos expresivos de los primates, es decir, uno de los actos expresivos faciales de monos y simios, cuyo sentido para los primates no humanos, quizás ustedes sepan, quizás no, que la especie humana, el Homo sapiens, es una de las entre 500 y 300 especies y subespecies, depende cómo se las observe, decía, de primates, y por lo tanto somos una especie más. Y como tal compartimos con el resto de los primates muchísimas de sus expresiones faciales. De eso vamos a hablar, de expresiones faciales vamos a hablar hoy, un aspecto de la comunicación no verbal, uno de los aspectos fundamentales de la comunicación no verbal, y como les decía, vemos un fenotipo, es decir, un tipo que comparte todo el orden de los primates, que implica el origen de la sonrisa humana.
Ahora, para el resto de los primates, el sentido no es el mismo que tiene la sonrisa para los seres humanos. En su origen, y por eso esta placa, dado que soy antropólogo y la teoría de la evolución y todo lo que tiene que ver con la selección natural y todo lo que tiene que ver con Darwin es para, por lo menos los antropólogos que siguen las corrientes que yo también sigo, son fundamentales. Y lo que podemos ver básicamente es la amplia separación de los labios que muestra ambas hileras de dientes en estrecho contacto. En su origen, entonces, para el resto de los primates, la expresión que va a dar lugar más en la especie humana, en la evolución de la especie humana, a lo que hoy llamamos sonrisa, tiene el sentido de emitir un mensaje de apaciguamiento. El hecho de separar ampliamente los labios y mostrar las hileras de dientes en contacto es lo contrario de mostrar los dientes separados, la boca abierta con las hileras de dientes separadas, preparadas para dar un mordisco. En este caso, al estar en contacto, este joven chimpancé lo que nos está diciendo es: mira, tengo los dientes juntos, no puedo morderte, y por lo tanto emite un mensaje de apaciguamiento, un mensaje que también contiene contenidos de sumisión, en el sentido de enviar un mensaje a otros miembros del grupo de que no se es un riesgo, no se es un peligro, no se tiene un ánimo hostil, aspectos que conserva la sonrisa humana. Y además, hacia miembros más dominantes del grupo, emite la señal de que no es necesario pelear, dado que se acepta la autoridad, se acepta la jerarquía, el estatus superior de aquel a quien está dirigida la expresión. Hay otra expresión más, no la incluí porque no iba a tener tiempo, que también es del resto de los primates, que vemos en este bebé humano y que es llamado cara lúdica. Esta expresión que compartimos también con el resto de los primates, luego los seres humanos la perdemos en función de que se va desarrollando lo que recibe el nombre de sonrisa en media luna, sonrisa en croissant, la sonrisa en la cual se elevan las comisuras de los labios, y también vamos a observar que se producen otro tipo de acciones que son congruentes con el movimiento de las comisuras hacia arriba, y esto es algo que los seres humanos tenemos que aprender a lo largo de los primeros meses de nuestra vida. Si bien la sonrisa es innata, necesitamos unos meses hasta que se desarrolla nuestra motricidad facial, un poco más que la que traemos al nacer, y lo que normalmente es interpretado como sonrisas en los recién nacidos es producto de estas acciones innatas que se van a ir desarrollando en la medida en que el bebé vaya creciendo y vaya aprendiendo a coordinar sus expresiones sonrientes con la de aquellos que los rodean, con los padres fundamentalmente, con la madre en primer lugar, y con el resto de los adultos u otros infantes o niños con los que interactúa. De esa manera, cuando el niño va creciendo, va aprendiendo a utilizar las expresiones sonrientes, es decir, la elevación de las comisuras, como un acto que tiene diferentes significados. Va a tener significados sociales sumamente importantes, como mostrarse agradable, querer agradar, que es uno de los aspectos fundamentales del origen de la sonrisa en términos humanos, en términos de su uso. Ahora,
hay muchos tipos de sonrisas. En la medida en que vamos creciendo, vamos aprendiendo a producir una gama de sonrisas que es muy amplia. La razón por la cual elegí el tema de las sonrisas como tema de mi estudio doctoral es porque en las sonrisas se encuentran condensadas todas las emociones, todas las actitudes, todos los sentimientos de los que somos capaces los seres humanos. Es decir, es el gesto humano por antonomasia, es el gesto humano que permite expresar toda la gama afectiva de la que somos capaces. Podemos fingir una sonrisa para la foto, una sonrisa de decir whisky o de frozen cheese, como se dice en inglés, ya que ellos utilizan la palabra cheese para lo que por lo menos en la Argentina y creo que en otros países de Latinoamérica también se utiliza la palabra whisky para producir voluntariamente una sonrisa para la foto. Sin embargo, la niña que tiene los labios en contacto está produciendo un tipo de sonrisa completamente diferente a la sonrisa de whisky para la foto. Está produciendo una sonrisa de labios en contacto con un fuerte estiramiento horizontal de las comisuras al máximo posible. También hay una elevación de las comisuras, pero estas no solo se elevan, sino que al mismo tiempo se estiran todo lo posible. También hay una cualidad diferente en la mirada y ustedes podrán tratar de adivinar cuál es la emoción, cuál es la intención o si hay un juicio de valor implícito en esa forma que la niña está mostrando en su forma de sonreír. Bien, si lo piensan un poco, yo les doy unos segundos para que ustedes traten de encontrar el significado por ustedes mismos. Les doy ya mismo un consejo y es que si ustedes quieren conocer el significado de un gesto, un truco muy interesante y muy útil es replicar el gesto de la manera más perfecta que uno pueda y de esa manera interiorizar, hacer una introspección de manera tal de observar qué evoca el gesto a nivel afectivo, emocional, actitudinal dentro de nosotros. Si ustedes prueban replicar fenomenológicamente, de la manera más perfecta posible, el gesto de la niña que en la foto está a la derecha, observándola, la que tiene los labios en contacto, descubriremos que se trata de una sonrisa que contiene un componente burlón muy importante. Estaría dentro de las categorías de las sonrisas que expresan sensaciones de superioridad. Es probable, dice el doctor David Lewis, autor de El lenguaje secreto de los niños, un libro de la década del 70, pero muy bueno, un psicólogo inglés, lamentablemente el único libro que escribió sobre el tema, que es un tipo de sonrisa donde el niño o la niña, en este caso, es consciente o interpreta la acción de un adulto como ridícula y se contiene en expresar la gracia que le produce, aún así siente, y esto se debe a que esa gracia no es solo por diversión, sino que contiene también una sensación de superioridad en el sentido de la conciencia de que ese adulto está siendo ridículo. De modo tal que lo que podemos observar ya es que en la infancia la gama de expresiones sonrientes que puede presentarse, y luego en esta presentación vamos a ver otros ejemplos, es muy grande. En principio,
la sonrisa tiene la función de comunicar alegría en la especie humana. Vamos a ver qué es lo que suscita esa alegría. Y ya les voy a mencionar también algunos de los autores más importantes que han estudiado la cuestión de la sonrisa, el gesto, dentro de la comunicación no verbal, es decir, dentro de la disciplina. En este caso, estamos viendo también a una niña que lamentablemente esta foto es de un caso policial. Esta niña fue secuestrada y fue asesinada, lamentablemente, y lo que podemos observar en la foto es ya una sonrisa o una pseudo sonrisa, o es prácticamente una mueca, no llega a calificar como sonrisa en el sentido natural que habitualmente le damos al término para señalar aquellas expresiones dentro de la gama del bienestar, de la diversión, etcétera. Lo que vemos es una sonrisa de encubrimiento del temor. Cuando las comisuras se estiran de manera horizontal y la boca adquiere una forma que podríamos llamar cuasi rectangular, sin elevación de las comisuras, estamos en presencia de la fusión de el acto de activar unos músculos. Voy a hacer menciones a algunos de los músculos del rostro. Los cigomáticos mayores son los responsables de elevar las comisuras en forma oblicua, pero debido a que se activan también los músculos que expresan el temor, como el músculo risorio, o los risorios vienen por pares. Algunos músculos del rostro son únicos, pero la gran mayoría son pares, o sea, está el músculo del lado izquierdo y del lado derecho que se replican mutuamente, vienen por pares. Bueno, en los músculos risorios que estiran las comisuras hacia los costados están en relación con el temor. Y en este caso la fusión de el temor más el intento de disimularlo produce este tipo de sonrisa de ocultamiento. Estamos ya dentro de la categoría de las sonrisas falsas, es decir, de las sonrisas que no son genuina expresión de estados de alegría, de estados de bienestar, de estados de diversión. Como ven, empiezan a aparecer significados a través de las sonrisas que son expresados. En este caso he dado ejemplos todos de niños para que se pueda observar que no se trata solo de expresiones que ocurran en los adultos, sino que toda esta gama está presente también en los niños. Y fue un caso de una niña que sin duda vivía en un contexto en el cual era peligroso, sus padres implicados y su familia implicada en distintos tipos de crímenes como la piratería del asfalto y quizás otros crímenes más relacionados con drogas, en fin. Pero el padre estaba preso por piratería del asfalto, ella fue secuestrada por una venganza. Y bueno, y sería interesante saber en qué contexto fue sacada esta foto y quién, por qué estaba sintiendo temor y quién le está sacando la foto. Podría ser interesante. Esto es una idea que aparece en la serie Lie to Me, muchos de ustedes deben haberla visto, en el capítulo de inicio, donde el Dr. Lightman, alter ego del Dr. Ekman, la principal figura, el principal estudioso de la comunicación no verbal, de la expresión facial de las emociones, en esta serie, de la cual yo he sido endorser científico en su lanzamiento para Argentina, Chile, Uruguay y Perú. Y manejé el blog de la serie en ese momento. Bueno, por eso conozco también la serie. En el capítulo inicial, en el piloto, hay un momento en el cual el Dr. Lightman analiza
un gesto de stop que una persona, una fotografía en un estacionamiento muestra una persona haciéndolo. Y a partir de ahí surgen una cantidad de deducciones aplicadas a la ciencia forense. Esa es una de las utilidades que tiene la comunicación no verbal, su aplicación a la ciencia forense, pero eso nos llevaría a tener que explicar muchísimas cosas más, simplemente aclararles que la tendencia desde hace 10 años a la actualidad es, dentro de las investigaciones policiales, es a utilizar la comunicación no verbal como una fuente indicial para saber alrededor de qué temas que son verbalizados o es interesante o sería importante profundizar, porque el principal canal a través del cual la ciencia de la detección del engaño realiza la evaluación de la credibilidad no es el canal no verbal, sino el estudio de los patrones estadísticos que diferencian el discurso de quienes están siendo verídicos del discurso de aquellos que están faltando la verdad. Si hablamos de sonrisas, ya pasamos ahora a los adultos y pensamos en un sonreidor por excelencia, en alguien cuya sonrisa ha sido una de sus herramientas o habilidades de comunicación más importantes a lo largo de toda su carrera política, y lo sigue siendo en la actualidad también. Tenemos que pensar en el expresidente norteamericano Barack Obama. Es extraordinaria su capacidad de producir sonrisas que uno interpreta, cualquier persona interpreta, un grupo de personas interpretaría, esto se ha hecho con diferentes grupos y fotografías de sonrisas, de que, bueno, esa sonrisa me está comunicando que esta persona se siente bien, se siente confiada en sí misma, es muy asertiva, tiene una actitud abierta, bien predispuesta a que alguien pueda acercársele, no es hostil ni agresivo en lo más mínimo. Bien, todos estos significados, de acuerdo a este tipo de sonrisa que el doctor Ekman bautizó como sonrisa de Duchenne, en honor al anatomista francés Guillaume Duchenne du Boulogne, contemporáneo de Charles Darwin, quien desarrolló toda una metodología de estimulación eléctrica de las terminaciones nerviosas de la piel del rostro para poder comprender la anatomía del rostro y también las expresiones producto del movimiento muscular. Y lo que él encontró, y debido a esto el doctor Ekman llamó a esta sonrisa que estamos observando, sonrisa de Duchenne, es que en las sonrisas de alegría genuina, en las sonrisas de disfrute y diversión que la persona está experimentando de manera espontánea, se produce el movimiento coordinado de dos grupos musculares, los cigomáticos mayores y los orbiculares de los ojos, que van a producir no solo el alzamiento de las comisuras, sino también la contracción de los párpados y la formación de estos pliegues radiales en la comisura externa de los ojos que llamamos patas de gallo. Bien. Hay otra condición más que es curiosa en la capacidad de sonreír de Obama, y es la de exhibir la encía superior. En algunas morfologías faciales, la exhibición de la encía o de ambas encías, la superior es la más común que pueda verse en una sonrisa, se debe precisamente a que esa morfología facial lo permite. Pero las personas en las que eso no se produce naturalmente, en las morfologías faciales donde si la persona sonríe como sonríe normalmente, o intenta fingir una sonrisa o intenta poner una sonrisa de buena voluntad, no se va a ver la encía va a aparecer, va a ser visible solo debido a que el movimiento muscular espontáneo lo permite y es prácticamente imposible de fingir.
la exhibición de la encía superior, como les decía, lo cual es un ingrediente más que transmite esta sensación de que Obama está siendo honesto respecto de su sentir, de su bienestar, de su asertividad. También lo podemos observar en una pequeñísima marcador, en un marcador muy sutil, que es que los párpados se contraen ambos con la misma intensidad. Es decir, vamos a ver que en otro tipo de sonrisas el párpado inferior se contrae más que el superior, y eso, el hecho de que ambos párpados se contraigan con la misma intensidad es un marcador, una señal sutil de que esa expresión es sincera, es honesta. Después voy a seguir haciendo comentarios porque la cuestión no termina ahí de ninguna manera, pero vamos a ver un ejemplo totalmente contrario. En este caso no hay ninguna actividad orbicular de los músculos orbiculares que rodean el ojo que contraen los párpados, y se trata de una sonrisa similar a la de whisky para la foto, una sonrisa falsa respecto de lo que la persona está sintiendo, que trata de mostrarse muy alegre, muy contento, cuando eso no es así. Sabemos que no es así porque no hay actividad en los músculos orbiculares. Cuando las personas experimentan alegría genuina, contraen los párpados. Bien, hay una cuestión, y es la siguiente. Todos los seres humanos producimos sonrisas que son genuinas en términos de expresar nuestro bienestar, y también falsas en el sentido de que intentamos parecer alegres cuando no lo estamos, o intentamos ocultar una emoción negativa que estamos sintiendo fuertemente. De modo que todos podemos expresar ambos tipos de sonrisas, ambos tipos básicos. Pero hay algo que distingue a las personas con tendencias a sufrir trastornos psicológicos e incluso psíquicos, enfermedades mentales, y es que, por ejemplo, se ha estudiado que en la psicosis no hay sonrisas genuinas. Las personas solo producen sonrisas fingidas y nunca producen sonrisas genuinas. Es una herramienta de diagnóstico. Las sonrisas pueden ser tan leves, vuelvo al ejemplo de Obama, como la que estamos observando en la tapa de la revista Time, en la cual fue retratado, como ustedes pueden ver, con una elevación de las comisuras absolutamente mínima. Y también podemos ver una contracción diferencial de los párpados, donde se contrae más el párpado inferior, no así el superior. Sí hay un entrecerramiento de la mirada, de la apertura ocular, que produce una mirada concentrada, enfocada. Eso, sumado a que los músculos cigomáticos se activan al más mínimo posible y que hay cierta asimetría, podemos ver en el surco nasolabial. Espero que puedan ver el cursor. Estoy marcando el surco nasolabial. Podemos ver que es levemente diferente del lado derecho del lado izquierdo. Por lo tanto, ahí podemos distinguir que la sonrisa es levemente asimétrica. Cuanto más simétricas las sonrisas, más relacionadas con el placer genuino, del orden del bienestar y de la diversión. Cuando las sonrisas se vuelven asimétricas, empiezan a tomar otros significados. En este caso, donde la elevación de las comisuras es absolutamente mínima, estamos en presencia de una sonrisa de dominancia, de una sonrisa de extrema asertividad, sumada a la cualidad de la mirada, donde la persona está transmitiendo que se encuentra en la cima de la jerarquía social. De hecho, es un tipo de sonrisas que uno va a encontrar muy frecuentemente en
personas exitosas, sobre todo en el campo de la empresa. En la política podemos verlas también, aunque son más predominantes otro tipo de sonrisas mucho más fuertemente unilaterales. Ya vamos a llegar a ellas y les voy a explicar el significado. Más empresariales, una sonrisa del hombre que se ha hecho a sí mismo, que ha construido su fortuna, que ha incluso venido de un origen más humilde, y es un poco el caso de Obama, donde él se construyó a sí mismo a lo largo de su vida para llegar a la cima, como decíamos, de la jerarquía política de todo un país. Bien, este tipo de sonrisa manifiesta esa extrema autoconfianza y seguridad que algunas personas poseen o incluso que pueden aprender a impostar. Un caso similar lo vemos en Bruce Willis, en este actor, donde la sonrisa es apenas sugerida, es absolutamente mínima, y hay, en ese caso es casi, sin llegar a ser neutral la expresión, la mirada sí tiene un contenido de neutralidad emocional, es decir, de distanciamiento. Estoy centrado en mí mismo, y estoy seguro de mí, si bien este es un caso, el de Bruce Willis, en el que podemos notar que hay una asimetría facial bastante notable, es decir, ambos lados del rostro presentan ciertas diferencias, como por ejemplo el grado de apertura de la abertura ocular, es decir, de separación de los párpados, es diferente del lado derecho y del izquierdo del rostro, y en fin, lo importante es notar que las sonrisas apenas sugeridas están relacionadas con la transmisión de una gran seguridad en uno mismo. Lo podemos ver en una mujer también. Las sonrisas apenas sugeridas con poca o ninguna actividad orbicular. En el caso de Angelina Jolie, de esta fotografía, la relajación de los párpados, la mirada cuasi somnolienta, también llamada mirada de alcoba, que es una forma de mirar relacionada con la seducción, con el interés erótico, con la proyección del erotismo, vinculada a una a una enorme seguridad en sí misma, producto de esa sonrisa apenísima dibujada en su rostro, una mínima elevación de las comisuras. Un caso especial, sin duda, es el de la actriz Julia Roberts. La típica sonrisa de Julia Roberts no puede considerarse como una sonrisa del orden de la alegría intensa, ya que carece de algunos de los elementos que caracterizan a las sonrisas que habíamos llamado de Duchenne y que habíamos visto en el ejemplo de Obama. Lo que observamos es que hay una contracción diferencial muy notoria entre el párpado inferior y el superior, y los ojos toman una forma de semióvalo, y en este caso las comisuras se estiran muchísimo, pero no se elevan tanto, no hay una contracción tan fuerte de las mejillas, y por lo tanto es probable que sea parte de su forma social de expresar buena predisposición. Son llamadas, este tipo de sonrisas afiliativas. No significan que la persona se sienta necesariamente súper, pero que tiene una buena actitud. Afiliativas en el sentido de que
constituyen un permiso para el acercamiento y son contrarias a las expresiones de rechazo relacionadas con la ira, el disgusto y el desprecio. Aunque vamos a encontrar que el desprecio también tiene su expresión sonriente, cuando veamos más adelante. Bien, la cualidad de la mirada es sumamente importante para distinguir el tipo de sonrisa del que se trata. En el caso anterior, Julia Roberts mostraba una mirada que vamos a llamar cálida. Las miradas pueden clasificarse en cálidas y frías, extrovertidas e introvertidas. En el caso de las miradas extrovertidas y frías, es decir, cuyo foco está puesto en el mundo exterior y no en el mundo interior, no están como ensoñando, como veíamos también en la fotografía de Angelina Jolie, en ese ejemplo, que la mirada estaba retirada hacia adentro, era introspectiva. Cuando la mirada es claramente extrovertida, cuando los ojos brillan, hay un contenido que incluso en la forma en que las cejas bajan en los extremos internos, formando una V corta aplanada, una V aplanada, donde los extremos internos están más bajos que los externos, esa expresión está relacionada con la ira, esa forma específica, esa posición específica de las cejas. Ahora, esta mirada muy concentrada en el exterior, en el mundo exterior, la vamos a llamar mirada predadora, en el sentido de que se parece a la de un animal que está cazando, buscando a su presa. Las sonrisas asimétricas, cuanto menos simétrica es una sonrisa, perdón, tengo que tomar agua. Cuanto más asimétrica es una sonrisa, más se aleja del significado del bienestar y más se acerca a los significados relacionados con el narcisismo, es decir, con las sensaciones de superioridad y también con las intenciones de las que hay que cuidarse. Pueden ser intenciones de predación en un sentido de conquista sexual, o puede ser también cualquier otro tipo de conquista, pero con un componente claramente agresivo, del que por supuesto está bien cuidarse, y sobre todo un consejo para las mujeres de aprender a distinguir a los varones que cuando intentan acercárseles y tener un cortejo o algo similar, un flirteo, en lugar de utilizar sonrisas de alegría genuina o incluso sonrisas tímidas, utilizan sonrisas predadoras que incluyen miradas frías y una asimetría, es decir, una elevación de una de las comisuras mucho más notable que la otra. Pueden elevarse ambas, pero una mucho más que la otra, o puede incluso elevarse una sola comisura. Otra fusión en la que aparece la sonrisa como acto encubridor de emociones negativas del orden de la ira, o como en este caso fundamentalmente, básicamente, aunque pueda haber un componente de ira, de disgusto, ya que la ira, el disgusto o asco y el desprecio son emociones del rechazo interpersonal. Muchas veces las personas, cuando se sienten incómodas o cuando no quieren mostrar esa incomodidad o no quieren mostrar sus verdaderas sensaciones, sentimientos, emociones respecto de las personas con las que están interactuando o los contextos, como decía, puede ser un acto de incomodidad que refleja incomodidad, sonríen para ocultar su
su disgusto. Y entonces podemos ver que se produce la activación de los músculos llamados elevadores del labio superior y el ala de la nariz, y vamos a ver que se tienden a formar arrugas en el puente nasal. Arrugas que cruzan el puente nasal, que son una clara señal de disgusto. A veces no se llegan a ver esas arrugas y podemos ver el mismo tipo de sonrisa que tiene un componente de disgusto en el sentido del rechazo, sonrisas que no son amables, sonrisas que no invitan al acercamiento, sonrisas relacionadas incluso con las sensaciones de superioridad. A veces no se llegan a formar esas arrugas en el puente de la nariz, pero cuando uno empieza a estudiar fotografías de rostros y videos, y uno empieza a prestarle cada vez mayor atención a la expresión facial, uno puede darse cuenta de la activación de los músculos relacionados con el disgusto cuando el surco nasolabial se profundiza. Este es un caso especial, el que estamos viendo, en el cual la activación es unilateral, la activación del músculo elevador del labio superior y el ala de la nariz se da solo de un lado del rostro. Y en este caso el sentido, y como ven el surco nasolabial está bien marcado, el sentido es la exhibición del diente canino, la zona donde estaría el colmillo, el equivalente al colmillo de otras especies animales, el llamado diente canino. Como en otras especies animales, la exhibición de los dientes caninos, acompañados a veces de sonidos guturales, como un gruñido, equivalen a una advertencia en el sentido de que no se desea que la otra persona se acerque, se desea que mantenga la distancia, se le advierte que está invadiendo nuestro propio territorio y en muchos casos es disimulada a través de una elevación mayor de las comisuras. En este caso vemos que se eleva solo una. Puede haber un contenido de desprecio también o de clara superioridad, de sensaciones de superioridad en esa elevación unilateral, o sea, la comisura de un solo lado del rostro, de un solo lado de la boca. Por lo tanto, es una clara expresión de rechazo. Y el primero en observar este tipo de expresión fue Charles Darwin en su texto, en su libro, en su obra, La expresión de las emociones en el hombre y los animales, de 1872. Él ya había puesto el foco en esta expresión como una forma de manifestar sensaciones similares tanto por miembros de la especie humana como de otras especies animales. Bien, aquí observamos ya una fusión de diferentes actos no verbales que implican la elevación y el estiramiento de las comisuras, algo relacionado, como habíamos visto en esa niña al principio de la presentación, con la burla, con el pensamiento de que el otro al que uno está observando está haciendo o diciendo algo que lo pone en una posición ridícula. Y observamos también la presión en una de las comisuras, queda marcada por esta sombra que observamos en la comisura izquierda, o sea, el lado derecho de la foto, relacionada con el desprecio, más la elevación de una sola ceja, acto relacionado con la sospecha, el escepticismo, la suspicacia, en su conjunto representa un tipo de sonrisa que es más la frialdad de la mirada, habría que agregar, es expresiva de estados internos de superioridad en la cual la persona se siente narcisísticamente por encima de otros. Sigo con Zapatero, que es un ejemplo
bueno, sus fotos me sirven, sus expresiones me sirven como ejemplo porque es alguien que combina en muchas de sus expresiones una mirada tremendamente fría, predadora, extrovertida, junto con un estiramiento de las comisuras, cuya expresión final, combinada, fue llamada por el doctor Ekman sonrisas de guasón, es decir, el personaje de la saga de Batman, y la característica fundamental del guasón es precisamente burlarse, y burlarse es hacer bullying. Que quede claro que burlarse es un acto que representa no solo la superioridad de quien lo ejerce, sino también es un acto ejercido en contra del que está recibiendo la expresión, ya que es puesto activamente en una posición inferior, es puesto activamente por debajo quien emite este tipo de sonrisa, de guasón, lo que está haciendo es atacando a la persona que lo recibe de una manera sutil que pocos reconocen. Si alguien a esta altura del conocimiento que tengo acumulado sobre la comunicación no verbal me sonríe de esta manera, en primer lugar, no voy a tener intención de seguir tratando con esa persona. Y en segundo lugar, si llegara a darse el caso y la necesidad, lo pondría en su lugar de una manera clara e inmediata, si por ejemplo estuviera diciendo al mismo tiempo que expresando con su rostro palabras que fueran peyorativas en su sentido respecto de mi persona o de otra persona que pudiera estar en el lugar. Es una expresión realmente dañina, representativa de los peores aspectos de la afectividad de la que somos capaces los seres humanos, y por lo tanto las personas que tienen un patrón expresivo de este tipo, como el personaje de historieta, son personas de cuidar. Debemos cuidarnos de esas personas porque son tremendamente egoístas y centradas exclusivamente en sí mismas. Bien, un ejemplo que resulta muy interesante para analizar es esta fotografía del presidente ruso Vladimir Putin. Es simplemente un ejemplo, tiene muchas fotografías de expresiones similares. Lo más importante que debemos notar en esta expresión es que el labio superior está volcado hacia adentro. Si ustedes hacen la prueba de volcar el labio superior hacia adentro y sonreír de esa manera y enfriar la mirada, enfocándola, se van a dar cuenta de que lo que emerge no tiene nada que ver con la diversión. Lo que evoca esta expresión es agresión de alta intensidad. Es por eso que, y disfrute por esa hostilidad, es por eso que el doctor Ekman llama a este tipo de expresiones sonrientes, entre comillas, sonrisas sádicas. Bien, que no solo existen en los adultos, en este niño lamentablemente, vaya a saber cuáles son sus condiciones de vida, aparece claramente una expresión similar a la anterior desde lo morfológico, similar a la que vimos recién en Putin, dado que su labio superior está volcado hacia adentro y su mirada es fría, enfocada y no tiene ninguna activación de los músculos orbiculares que están presentes en las sonrisas de disfrute. No hay ningún disfrute en la expresión de este niño, salvo un cierto goce que es perverso de la ira que está sintiendo. Bien, lo que sé del contexto de esta fotografía es que se trata de un niño afgano en Afganistán,
entre los talibanes, etcétera, etcétera. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Bien, las sonrisas unilaterales, que fueron foco de mi estudio doctoral, representan una curiosidad en términos de su uso diferencial por género. Cuando empecé mi estudio, que lo comencé con una colección de revistas, obteniendo fotografías de una colección de revistas dominicales de un diario de circulación masiva, utilicé como corpus una colección de 10 años, lo cual me permitió ir siguiendo las expresiones en términos de si había algunas que aparecían, por ejemplo, solo en hombres o solo en mujeres, o si había a lo largo de toda esa década del 85 al 95 algún tipo de cambio en la expresividad de hombres y mujeres que podía rastrear, ya que contaba con ese corpus de revistas dominicales de este diario importante. Y lo que fue curioso es que las sonrisas unilaterales, las sonrisas donde claramente se eleva una sola comisura, están relacionadas, conforme a mis estudios doctorales, con mucha claridad en las interpretaciones de los sujetos de estudio con aspectos que pueden al mismo tiempo vincularse con las características que el manual de diagnóstico utilizado como estándar para la psicología y la psiquiatría en los Estados Unidos, el DMS, representan formas de verbalizaciones relacionadas o que uno puede referir discursivamente a las cualidades, a las características, a los rasgos del narcisismo. Y por lo tanto, mi conclusión es que este tipo de sonrisa expresa orgullo narcisista, o sea, expresa orgullo en el sentido de que la persona se considera por algún motivo, quizás momentáneamente, quizás de una manera estable a lo largo del tiempo, superior al resto. Podemos incluso notar muecas similares que se acercan a esta cuestión de la sonrisa unilateral, sobre todo de labios separados. Curiosamente, en un niño, en un bebé, casi un bebé, no tiene más de 1 año y medio, 2, y sin embargo es capaz de producir esa expresión, probablemente copiada de su madre o padres, copiada de los adultos que lo rodean. Hijo de un matrimonio rico y famoso, etc. En fin, la gestualidad que adoptamos y que nos acompaña a lo largo de nuestra vida es en gran medida adquirida a través de la mímica de las expresiones de nuestros padres y de otros adultos significativos en nuestros primeros años de vida. Esta sonrisa en este actor, Adrien Brody, es especial porque incluye la posición de las cejas. Morfológicamente él tiene cejas naturalmente inclinadas, pero aquí hay un movimiento, lo vemos por las arrugas que se forman en el centro de la frente, hay un movimiento muscular, no es solo morfológico, cejas naturalmente oblicuas, inclinadas con los extremos internos más elevados. Cuando los extremos internos de las cejas se elevan, es una posición que las cejas adoptan cuando se tienen sensaciones de tristeza, cuando se está experimentando tristeza o alguna o sensaciones relacionadas con la familia de las emociones, de la tristeza, decepción, puede ser incluso indicador de que la persona tiene un dolor físico, pero la expresión sonriente, la elevación de las comisuras, me refiero, acompañadas con esta posición de las cejas, va a ser llamada por el doctor Ekman sonrisas tristes.
y pueden tener diferentes significados. Pueden tener el significado del acatamiento, o sea, del reconocimiento de la autoridad de otra persona. En todo caso, muestran vulnerabilidad, sea por acatamiento o, y esto es curioso, con un sentido de seducción. Es algo que aparece en algunos varones como característica de sus estrategias seductoras, de utilizar sonrisas tristes, dado que de esa manera se muestran poco agresivos, se muestran vulnerables, se muestran de una manera que puede resultar atractiva a muchas mujeres, algunas mujeres por lo menos, sobre todo debido a que en algunas de ellas va a fomentar el desencadenamiento de sensaciones emocionales de protección, o sea, del deseo de dar protección, sentimientos maternales. Y eso es utilizado entonces por algunos varones como estrategia de seducción, producir sensaciones, sentimientos maternales en las mujeres. Este caso es en cierto sentido similar, dado que las cejas también presentan la elevación de los ángulos internos. Sin embargo, las cejas aparecen aquí no rectas, sino onduladas, con lo cual también manifiestan la presencia no solo de tristeza, sino también de temor, o sea, de angustia. La fusión de tristeza y temor nos da angustia. Sería largo de explicar ahora, pero simplemente lo menciono. Sumadas a una sonrisa unilateral, es decir, a una elevación de una de las comisuras a una sonrisa de orgullo narcisista. Entonces, ¿cómo es posible que aparezca un tipo de expresión sonriente del orden del narcisismo junto con, o sea, de la supuesta superioridad u orgullo, junto con una posición de las cejas que transmite angustia? Bueno, esto es una de las expresiones, y de hecho quien aparece en la fotografía es uno de los actores más populares de la Argentina. Es una de las expresiones que en mi estudio doctoral apareció más claramente señalada como, como representativa de la identidad argentina, desde el espectro emocional que utilizamos culturalmente los argentinos en nuestra vida cotidiana. Por lo menos un número importante de miembros de la sociedad argentina lo utilizan, lo suficientes como para que resulte representativo y pueda ser identificado por una muestra de sujetos de la investigación como señaladora de la identidad argentina que comparto, por supuesto, como ustedes saben. Ahora, es lógico si ustedes lo piensan, ya que si el narcisismo, si uno de sus rasgos implica el sostenimiento de una fachada ganadora, independiente de cómo uno se sienta internamente, el hecho de sentirnos mal, pero intentar aparecer frente a los demás como disfrutando la gran vida, o disfrutando de emociones positivas, coincide perfectamente con este rasgo narcisista. Hay otro tipo de sonrisas en las que las comisuras no llegan a elevarse, sino que la persona muestra un esfuerzo por que esto no suceda. Son sonrisas controladas, son sonrisas en las que la persona puede estar sintiendo la emoción de diversión relacionada con la burla, con sensaciones burlonas, y por lo tanto intenta disimularlas. En algunos casos, incluso, curiosamente, uno podría decir sonrisas en las que las comisuras bajan, se llevan hacia abajo. Es curioso, la sonrisa es un semicírculo cuyos extremos van hacia arriba. Y sin embargo, en algunos tipos especiales de sonrisas contenidas, donde la persona hace grandes esfuerzos por no manifestar las sensaciones de diversión, normalmente relacionadas con algo negativo, como
las sensaciones burlonas y que por eso intenta disimular, o porque el contexto es tal que la persona siente que manifestarse abiertamente alegre es algo que puede afectar a los demás de una manera en que la persona no quiere ser percibida. Bueno, ese esfuerzo de control produce que las comisuras lleguen incluso a bajar. Bien, el caso de la cantante americana de la película El guardaespaldas, perdón, no me sale el nombre en este momento, quien lamentablemente se suicidara. Whitney Houston. Whitney Houston, muchas gracias, Whitney Houston. Esta no es claramente una sonrisa verdadera, más allá de la disforia expresada en su mirada, que podría deberse a algún tipo de medicación, etc. Por llamarlo, por darle un nombre legal. Más allá de esa mirada perdida, que también es parte de la depresión y de la tristeza, incluso puede ser un elemento de diagnóstico en este sentido. No hay una sonrisa realmente, las comisuras no llegan a elevarse, no hay actividad orbicular, se trata sin duda de una expresión totalmente falsa en términos de lo que la persona está sintiendo realmente por dentro. Y si nos vamos a las sonrisas unilaterales, a este sentido de orgullo narcisista, es curioso también que aparezca en una especie de simios con las que estamos muy vinculados, que son los bonobo, que son nuestros parientes más cercanos junto con los chimpancés. Se parecen a los chimpancés, pero son otra especie completamente diferente, y vemos aquí la expresión de la sonrisa unilateral de labios separados, como lo vemos en este adolescente, en este George Clooney adolescente, como observamos en Manu Ginóbili. Ahora, si se trata de expresiones relacionadas con un concepto elevado de sí mismo, encontramos acá dos tipos de orgullo posibles. Por un lado, el orgullo narcisista de base mitomaníaca, es decir, donde la persona se considera superior al resto sin que eso esté vinculado a ningún logro personal, superlativo, ningún logro que realmente lo destaque del resto, o bien lo podemos encontrar en el sentido del orgullo ubrístico. El hubris es un término griego que refiere a un defecto de carácter de los héroes trágicos de la Grecia antigua, que podían llevarlos a correr riesgos innecesarios porque se sentían sobrehumanos, se sentían casi dioses. Bueno, las personas que tienen un patrón de sonrisas unilaterales podrían estar relacionados, este patrón de sonrisas claramente unilaterales y de labios separados, fuertemente unilaterales, con una sonrisa. En la Argentina hablamos de langa o canchero, que son dos expresiones que refieren a las sensaciones o sentimientos, si se prolongan en el tiempo estas sensaciones de superioridad, y por lo tanto están vinculadas con precisamente la idea, la representación, la autoevaluación que la persona hace de sí misma como alguien superior al resto. Ahora, si esa superioridad está basada en logros reales, hablaríamos de un orgullo de base hubrística, y si están basadas en pura mitomanía, estamos en presencia de un trastorno narcisista de otro orden. Yo considero que en ambos casos están mostrando una falla de carácter, más allá de los logros que la persona pueda tener.
es curioso que este tipo de sonrisas, si bien también es algo cultural, ya que resulta una de las expresiones más claramente señaladas como representativas de la argentinidad, y es que quizás hemos desarrollado los argentinos a lo largo de nuestra historia y heredados también de la cultura que incorporamos a la base hispana proveniente de Italia, fundamentalmente del sur de Italia, con una manera de ser expansiva y con una búsqueda de la alegría y de la diversión independiente de las condiciones reales anímicas que se estuvieran experimentando, como un mandato social para mostrarse divertido y mostrarse ganador, incluso en la derrota. Bien, pero en este caso, obviamente, el de este extraordinario jugador de básquetbol, estamos en presencia de un orgullo donde se siente superior en función de sus logros. Pero acá hay un elemento sumamente importante para distinguir a aquellos que tienen sonrisas que las vamos a llamar gardelianas, de aquellos que tienen otro tipo de sonrisas que son manifestaciones de una superioridad que puede transformarse en agresión. Y es la cualidad de la mirada. Habíamos visto en José Luis Rodríguez Zapatero esa mirada fría, dura, predadora, también en Robbie Williams, dentro de las fotos que vimos. Ahora, cuando la mirada es blanda, cuando la mirada es cálida, cuando la mirada es introvertida, compensa esa expresividad exultante en el sentido de ser un ganador, y la matiza y no necesariamente es signo de un narcisismo que puede ser dañino para los demás, sino que es una expresión inconsciente de el nivel de logro que la persona siente que ha alcanzado y que ha alcanzado realmente. Para terminar, una pequeña diferenciación entre las sonrisas y las risas, simplemente para decirles que las risas no tienen nada que ver con el fenómeno de la sonrisa. Son dos fenómenos que tienen un origen completamente diferente. No tengo tiempo ahora para desarrollar ambos temas, sería el tema de otra conferencia, pero observen ustedes que cuando nos reímos se produce, y esto es para distinguir las risas genuinas de las que no lo son, cuando nos reímos se produce el acto de cerrar los ojos y llevar la cabeza hacia atrás, mostrando o exhibiendo el cuello. Si lo piensan un poco, se trata de una postura que dura mientras la persona se ríe, que vuelve a esa persona riente a alguien muy vulnerable a cualquier ataque, ya que no está monitoreando el entorno y está exhibiendo una parte vulnerable de su cuerpo como el cuello. Esto ocurre en las risas que son genuinas, además del sincronismo que se da en la risa entre, bueno, en este caso Mercedes Sosa y Charly García. Pero si observamos lo que está pasando en esta foto de el expresidente mexicano Peña Nieto, la risa se proyecta hacia adelante, o sea, la cabeza no se vuelca hacia atrás. La persona que está atrás también parece estar riéndose ampliamente sin volcar la cabeza para atrás. Y algo muy curioso que observamos en Peña Nieto es que si bien cierra un ojo, el otro lo mantiene levemente abierto y por lo tanto está monitoreando el entorno. Claramente no estaba rodeado de gente en la cual pudiera confiar plenamente. Este tipo de entornos políticos se caracterizan, de altas jerarquías políticas, se caracterizan precisamente por la imposibilidad de confiar completamente en aquellos que hoy son tus aliados y mañana se convierten en tus enemigos. Y por lo tanto, ese monitoreo, el estar siempre con, el dormir con un ojo abierto, podríamos decir, el nunca cerrar ambos ojos, es algo que caracteriza este tipo de contextos, este tipo de entornos. Finalmente, Gardel y la Mona Lisa.
Gardel sonreía de manera unilateral, sus sonrisas eran asimétricas. Es diferente el surco nasolabial que observamos de un lado y del otro del rostro, y observamos que la comisura izquierda, en este caso, o sea, la derecha de la pantalla, se eleva más que la otra. Pero si ustedes observan la mirada es introvertida, la mirada es introspectiva, perdón, la mirada es cálida, la mirada es blanda, y por lo tanto compensa el matiz narcisista de la sonrisa ganadora con una mirada que habla de sensaciones relacionadas con sentimientos tiernos, con actitudes generosas, con actitudes abiertas, con buena predisposición y no con la superioridad. No todos los narcisistas son malas personas, algunas pueden tener fuertes sensaciones de superioridad y aún así regularlas o compensarlas con actos de suma entrega y generosidad. El peligro, como les decía, es la combinación de sonrisas unilaterales con miradas frías. En el caso de la Mona Lisa, como vemos, la sonrisa también es unilateral. En este caso estaría del lado izquierdo del rostro, digo bien. Sí, correcto, sí, del lado izquierdo del rostro. También es unilateral. Y esta es una divisoria de aguas que yo encontré en mi tesis doctoral y sobre la que baso mi libro Detective de Sonrisas. Están las sonrisas bilaterales y están las sonrisas que vamos a llamar unilaterales. Las sonrisas simétricas, bilaterales simétricas, normalmente están relacionadas con el ser genuino y espontáneo en las sensaciones de alegría que no están siendo fingidas, sino que están siendo sentidas. Pero las sonrisas que se dan de un solo lado del rostro, no. Son sonrisas que tienen un componente intencional del orden de la dominancia. Y yo creo que este es uno de los elementos más fuertes en términos del atractivo de la expresión de la Gioconda. La Gioconda, significa en el dialecto, en uno de los dialectos italianos de aquella época del Renacimiento, no sé si sigue existiendo el término en el italiano actual, pero la Mona Lisa o la Gioconda es la juguetona o la burlona, estaría significando. Y observen ustedes, frente a la Gioconda, uno está expuesto a la imagen de alguien que de alguna manera nos está comunicando, nos está observando con una mirada muy penetrante y fría, aunque no predadora, no tiene interés en nosotros, emocionalmente distante, donde esa frialdad de la mirada y combinada con la unilateralidad de la sonrisa, se sonríe para sí. Las sonrisas unilaterales es como que la persona se sonríe a sí misma. Y el hecho de enfrentarnos a un cuadro tan famoso, que representa una imagen, un rostro de alguien que nos sonríe de una manera levemente burlona, y acá cierro con una interpretación que yo hago, lo que yo he sentido ante esta imagen en una fotografía y cuando la he visto en el museo, en el Louvre de París, he tenido esa misma sensación porque no entendía la fascinación que causaba, siendo un cuadro además muy pequeño. ¿Por qué fascina tanto? Y yo creo, mi explicación, mi hipótesis, es que la Gioconda parece estar diciendo: yo veo algo en vos de lo que ni siquiera vos sos consciente. O sea, yo tengo un conocimiento acerca de un aspecto de tu personalidad, de algo que vos estás sintiendo quizás en este momento, me doy cuenta, yo te leo de una manera tal de la cual ni siquiera vos sos consciente de que yo te estoy leyendo ni de que estás sintiendo lo que estás sintiendo.